Integrantes. Objetivo: comprobar la variación del volumen de una masa gaseosa a diferentes presiones manteniendo masas y temperaturas constantes a través del registro de datos experimentales. Hola, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 2 de la ley de Boyle para la materia de laboratorio de físico-química. Lo que vamos a utilizar en esta práctica es una pipeta de Pasteur, un vaso de precipitado, un mechero, una pinza de 3 dedos y un soporte universal. Las varillas, unos guantes térmicos, una cinta y unas hojas milimétricas. Medición y recorte. Las medidas de sugerencia fueron que fuera de 4 por 3 por 8 a 10 centímetros. Ok, a continuación vamos a realizar el corte de la varilla de vidrio. Vamos a proceder a marcar la varilla de vidrio para que quede de acuerdo a las medidas establecidas. Ahí son 4 centímetros. Mira, aquí son 4. Ahí son 4. Ahora, de ahí son 3, ¿no? 5, 7, entonces 7, 4. Optamos que la medida de nuestra varilla fuera de 20 centímetros para así contemplar cualquier adversidad. Vamos a proceder a encender el mechero. Primero vamos a conectar la manguera a la válvula de gas. Ahora, primero abre se flama. Vamos a abrirle a la válvula de gas y vamos a proceder. A continuación vamos a fundir el tubo de vidrio para poder sellar un extremo. Conforme se fue calentando la varilla de vidrio, nos fuimos apoyando de la mesa para sellarlo. Y así estuvimos esperando a que se sellara totalmente la varilla de vidrio. Podemos observar que la varilla de vidrio ya quedó sellada, evitando que tenga arrugas. Ahora vamos a comenzar a calentar el tubo para hacer la forma en U. Lo vamos a calentar justo en las medidas. Una vez que se calentó el tubo, lo fuimos moldeando en forma de U. Aquí ya le fuimos dando los últimos detalles. Aquí podemos apreciar que ya quedó el tubo en forma de U. Ahora vamos a proceder a montarlo en el soporte universal para empezar a tomar mediciones. Iniciamos el procedimiento armando nuestro equipo. Colocamos 2 pinzas de 3 dedos en el soporte universal, una en la parte inferior para sujetar el manómetro y otra en la parte superior con el fin de proporcionar un mayor soporte. Posteriormente, colocamos cuidadosamente el tubo y en la parte trasera fijamos la hoja milimétrica. A continuación procedimos a verter mercurio en nuestro tubo utilizando una pipeta de Pasteur. Notamos que el mercurio era demasiado denso, por lo que no se mantenía dentro de la pipeta como los demás fluidos. Una vez que terminamos de añadir el mercurio, el ingeniero nos ayudó a realizar un ligero movimiento al tubo para asegurarnos de que el mercurio se distribuyera adecuadamente. Una vez realizado esto, marcamos los niveles de mercurio en nuestra hoja milimétrica. Repetimos 5 veces más el proceso, añadiendo nuevamente una porción de mercurio y registrando su nivel en la hoja. Esta fue la tercera vez que añadimos mercurio. Registramos nuestro nivel de mercurio, que fue de 26 milímetros. Añadimos por cuarta vez mercurio con nuestra pipeta de Pasteur y registramos nuestros datos. En este caso, nuestro nivel de mercurio fue de 33 milímetros. Finalizamos añadiendo por última vez mercurio y notamos que la cámara de aire mantuvo un volumen constante de 40 milímetros, mientras que las presiones registradas fueron de 10, 16, 22, 26, 33 y 38 milímetros de mercurio. Al finalizar la práctica nos aseguramos de que no quedaran restos de mercurio en el equipo ni en el área de trabajo. Finalmente regresamos el mercurio al vaso de precipitado.
Resultados experimentales. Basándonos en los resultados obtenidos de la práctica. En la toma de lectura de 0 a 5, colocamos inicialmente una cantidad suficiente de mercurio para que éste cubriera la parte curva del tubo en U. Y así sucesivamente hasta completar las 5 mediciones para así observar su comportamiento. La presión manométrica se saca con la diferencia de altura entre cada brazo del tubo en U. Altura de cámara de aire. El aire que queda atrapado en la rama corta constituye el sistema en estudio, siendo la altura de la cámara de aire proporcional al volumen del mismo. Para calcular el área se utiliza la fórmula A es igual a pi por r cuadrada, donde A es el área y r es el radio del círculo. Esto implica que el área es proporcional al cuadrado del radio. La presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica normal que se encuentra a nivel del mar. El comportamiento del sistema a una presión mayor que la atmosférica, vertiendo mercurio a través de la rama abierta y apreciar que la altura de la cámara de aire se reduce al aumentar la presión. La presión absoluta es la presión medida con respecto al vacío completo. Se obtiene sumando la presión atmosférica a la presión manométrica. Es la presión medida en el recipiente con mercurio. Esta la obtuvimos con ayuda del papel milimétrico. Como último paso, el volumen. Para este paso tenemos que identificar las dimensiones de cada una. El radio, la altura y pi, que sería aproximadamente 3.1416. Es decir que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Por lo tanto, el volumen aproximado sería de 1130.9733 milímetros cúbicos. Gracias a la información recopilada, podemos elaborar una gráfica. Graficaremos la presión absoluta contra el volumen. En este caso, un extremo del manómetro está totalmente sellado y el otro está expuesto a la atmósfera, lo que significa que el volumen del gas no puede cambiar, pero la presión puede variar. Podemos apreciar que el volumen se mantuvo constante. Esto se debe a varios factores, ya que la presión ejercida en el brazo del tubo más corto, la presión era mayor y no disminuyó el volumen. Otra de las causas sería que no se le agregó suficiente mercurio. También que afectó la temperatura en la cual estábamos en el laboratorio. ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen de una masa gaseosa? La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Qué es la presión absoluta y la manométrica? La presión absoluta es cuando la presión se mide en relación al vacío perfecto, basada en una presión de referencia de cero o ninguna presión. La presión cero solo existe en un vacío perfecto y el espacio exterior es el único lugar donde se ocurre la forma natural. La presión manométrica, también llamada sobrepresión, es la presión media con respecto a la presión atmosférica. ¿Cuál es el significado de tener una presión absoluta igual a cero y una manométrica igual a cero? Cuando la presión que mide el manómetro es igual a la de la atmósfera, la presión manométrica es igual a cero, de forma que no hay una diferencia de presión entre el sistema analizado y el entorno atmosférico. Un vacío perfecto correspondería a la presión absoluta cero. Todos los valores de la presión absoluta son positivos. Un valor negativo indicaría una tensión de tracción, fenómeno que se considera imposible en cualquier fluido. Diferencias entre el manómetro extremo abierto, diferencial y extremo cerrado. El manómetro de tubo abierto consta de un tubo de vidrio doblado en forma de U, con una de las ramas muy largas y abiertas al exterior, mientras que la otra más corta se ensancha formando un receptáculo y luego se dobla en un ángulo recto, quedando también abierta al exterior. El manómetro de tubo abierto se utiliza para medir la presión manométrica del gas contenido en un recipiente. En un manómetro diferencial son aquellos manómetros para medir la presión donde lo importante es conocer la diferencia de presión entre dos ambientes, normalmente en controles de calidad del aire en interiores, climatizaciones o en aplicaciones donde la higiene sea importante. El manómetro cerrado, o también llamado manómetro Bourdon, se trata de un tubo que está cerrado por uno de sus extremos. Uno de ellos es aplanado y cuya forma es una espiral, mientras que en el otro extremo, el que no es aplanado, se conecta el fluido que se desea ser medido. El fluido manométrico es de la termodinámica, sus propiedades. En este caso ocupamos mercurio. Una de sus propiedades sería que a temperatura ambiente está en estado líquido, ya que su punto de fusión es menos 28,83 grados centígrados y su punto de ebullición es de 356,73 grados centígrados. Su densidad es notablemente alta, ya que es 13,534 gramos sobre centímetro cúbico, lo que significa que es mucho más pesada que el agua. También su conductividad es muy buena y su conductividad térmica es relativamente alta. Serían algunas de las propiedades que tienen el mercurio.
Hola, mi nombre es Brisa Scarlett y gracias a esta segunda práctica entendí mejor de manera experimental la ley de Boyle, que nos dice que la presión de un gas atrapado en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Y bueno, al realizar esta práctica, una de las cosas que más se nos complicó a mi equipo y a mí fue darle forma de U al tubo de vidrio, ya que teníamos que ser muy pacientes para poder moldear el tubo y que este no se nos fuera a romper. Asimismo, el agregar el mercurio al tubo en U fue un poco tardado, ya que como lo realizamos con la pipeta Pasteur, pues fue un poco difícil pipetear, ya que el mercurio es un elemento muy pesado. Y bueno, al realizar los cálculos y obtener los resultados, se observó que el volumen del gas atrapado en el extremo sellado del tubo de U no cambió, este se mantuvo constante. Y estas son mis conclusiones. Hola, mi nombre es Ana Laura Salazar Reyes y estas son mis conclusiones a partir de la práctica sobre la ley de Boyle de forma experimental. Las complicaciones más notorias que tuvimos mi equipo y yo fue a la hora del corte y del moldeo de la varilla, ya que ese material es muy frágil y el cual se necesita mucha paciencia. La segunda sería cuando se pipeteó con la pipeta Pasteur, el mercurio se complica ya que este es un material muy pesado y es complicado a la hora de ponerlo en el manómetro. Una de mis conclusiones sería también que el manómetro en forma de U permite observar la relación inversa entre uno de los brazos que se encontraba abierto del manómetro, que esto se traduce en que hay una variación. Y bueno, estas serían mis conclusiones. Mi nombre es Ariadna Abigail Rosas Hernández y en esta segunda práctica aprendí un poco más sobre la ley de Boyle, la cual es una ley de los gases. Relaciona la presión y el volumen de cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Lo que más se nos dificultó en esta segunda práctica fue realizar el moldeo del tubo de vidrio en forma de U, ya que había que esperar cierto tiempo para que se calentara, para que al momento de hacer el doblez no se rompiera. Al igual, al momento de agregar el mercurio, derramó una pequeña cantidad de la sustancia, pero se pudo recolectar perfectamente sin ningún incidente. Asimismo, al agregar cada muestra de mercurio al tubo en forma de U, observamos que el volumen se mantuvo constante. Mi nombre es Denise y estas son mis conclusiones. El objetivo de esta práctica fue comprobar la variación del volumen de una masa gaseosa a diferentes presiones, manteniendo constante tanto la masa como la temperatura. Esto se realizó a través de un registro de datos experimentales con la ley de Boyle. En la introducción se explicó la relación entre las propiedades de los gases, principalmente temperatura, presión y volumen. Se destacó que la ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada sobre él. En cuanto a los resultados obtenidos, el experimento mostró un comportamiento consistente con la ley de Boyle, dado que los datos recopilados en la tabla experimental reflejan una relación inversamente proporcional entre el volumen del gas y la presión aplicada. Se observa que a medida que aumenta la presión manométrica sobre el gas atrapado en el tubo, hay una disminución en el volumen de la cámara de aire, lo que concuerda con esta ley. Hola, mi nombre es Dayana Lisset López Salvador. Realizamos la práctica 2, la ley de Boyle, la cual dice que el gas en un recipiente cerrado, su presión es proporcionalmente inversa al volumen del recipiente. En este caso, nuestras dificultades fueron, no tantas dificultades, lo más tedioso llegó a ser doblar el tubo de vidrio, ya que este es un material muy frágil y hay que estar esperando para poder moldearle y darle la forma, además de cerrarlo, que no quedara nada de ningún orificio donde se pudiera salir el aire, en este caso para encapsular la presión. Lo segundo difícil fue pipetear el mercurio, ya que como es muy tenso, al momento de pipetear hay que estar muy cerca, en este caso del manómetro, para que no que alcancemos a llegar al manómetro y que vertamos algo de mercurio, ya que en los videos, antes de alzarlo del vaso, ya se nos estaba regresando al vaso. Fueron las dificultades que más tuvimos y lo más tardado que fue de la práctica. Sin embargo, de forma práctica explica muy bien la ley de Boyle.